¿Qué soluciones provisionales y de inmediata aplicación tienen previsto implementar para evitar que prosiga el deterioro de la botica del Sanatorio de Bustiello? Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Palacios. Como bien sabe usted, señor diputado, el antiguo Sanatorio de Bustiello forma parte del conjunto histórico de esta localidad mierense, declarado bien de interés cultural mediante el Decreto 70/2017 del 25 de octubre, lo que implica el deber de conservarlo, cuidarlo y protegerlo debidamente para asegurar su integridad y evitar la pérdida o deterioro de su valor cultural. Asimismo, hay que indicar que este edificio está adscrito a la Dirección General de Patrimonio y Juego, dependiente de la Consejería de Hacienda. En este caso, el BIC es el conjunto histórico de Bustiello, siendo el antiguo hospital un elemento integrante del mismo que goza, además, individualmente, de la máxima protección, porque aparece en un listado de elementos más destacados. Este edificio, propiedad del Principado, fue objeto de actuaciones de rehabilitación en los años 90 y hace pocos años, desde el Departamento de Patrimonio del Principado de Asturias, se cometieron nuevas obras de conservación y mantenimiento. En todo caso, este año está previsto realizar un estudio para analizar la situación de conservación real que presenta el edificio, sus necesidades y las posibilidades de reutilización de este espacio, tal y como nos solicita también la sociedad, preocupada en la conservación y en la reutilización de espacios tan singulares y valiosos como el poblado minero. Y permítame que aproveche su pregunta, señor diputado, señor Palacios, para reconocer esta labor de vigilancia, cuidado y exigencia también hacia las administraciones que llevan a cabo muchos ciudadanos y ciudadanas con el único interés del bien común y de velar por nuestro patrimonio. El poblado y el Sanatorio de Bustiello son ejemplos de ese compromiso y esfuerzo. Y quisiera en este punto recordar a una de las personas que impulsó la plataforma en defensa del Sanatorio de Bustiello, Audaz Acera, que no hace tanto tiempo se dirigió a nosotros, preocupado por el mismo, y que desgraciadamente fallecía hace apenas 10 días. Por ello quería recordarle y trasladar también aquí las condolencias a sus familiares y amistades. Señora consellera, es urgente implementar actuaciones de manera inmediata para evitar que prosiga el deterioro de la botica del Sanatorio de Bustiello, que podría ser irreversible si no se adoptan medidas de emergencia. Nos preocupa gravemente la situación actual de la botica, que necesita una actuación inmediata que ponga fin a su deterioro y al evidente peligro de derrumbe que se puede producir mientras se espera por la realización de un informe que delimite o diga qué es lo que hay que hacer, ¿no? Debe protegerse el edificio de la posibilidad de una inminente destrucción y no se puede continuar esperando por una actuación que garantice su futuro. Ya existe una dotación económica, aplíquese para la techumbre de la botica de Bustiello y actúese de forma inmediata sobre la misma. Debe evitarse que siga deteriorándose o, peor aún, que desaparezca este elemento que forma parte del conjunto del poblado de Bustiello. Por lo tanto, es imprescindible actuar de forma inmediata, fijando los plazos para la restauración de su techumbre a la mayor brevedad posible. Señora consellera, una vez que los presupuestos autonómicos destinaron una partida para el sanatorio, sería de vital importancia, insisto, actuar a la mayor brevedad posible para evitar que se pierda un bien patrimonial declarado como BIC. Mientras se producía la tramitación como BIC, quería recordar, consellera, que ya se hablaba del interés del conjunto del poblado y que, según consta en el expediente, ya se afirmaba la importancia de cada uno de los elementos que, como bien dice, podrían ser por sí mismos de forma individualizada BIC, pero que de forma conjunta tienen un valor incalculable. Con fecha de 30 de enero de 2017 se recibía un escrito de la Universidad de Uvieu remitiendo el informe relativo a la propuesta de protección en el que se destacaba el carácter único en España del conjunto cuya protección se valora debido a la calidad de su ejecución, su estado de conservación, su unidad dentro de la diversidad de funciones de cada uno de sus elementos y lo integral y acabado del programa patronal que lo generó. Se destacaba además que cada una de las piezas por separado merecería la declaración como BIC. Pero insiste además que las cualidades del conjunto propuesto para proteger son muy superiores a la suma de sus partes, puesto que ejercen de contrapunto los unos de los otros y en su globalidad ayudan a comprender y valorar la excepcionalidad de su centro, el poblado modelo de Bustiello. Este informe, consellera, ya dejaba claro en su momento la importancia de mantener el bien en su conjunto, porque sería perder una de las piezas, sería una gran tragedia para Asturias. Y mire, señora consellera, voy a ahorrar ahí el informe que va a solicitar usted. Mire, vamos a ahorrar esos perres. Mire, aquí tiene el informe. Mire el informe. ¿Quiere saber cómo está el poblado de Bustiello? ¿Cómo está el sanatorio? Míralo aquí. Y ahí hice yo el informe y salí gratis. Esta y otra aportación también de la ciudadanía, la misma aportación que hicimos con los mártires en Valdecuna.
Vio que ayer en el Consejo de Patrimonio, ya que habla usted de la importancia del seguimiento de la ciudadanía, pues fíjese, ayer resulta que el Consejo de Patrimonio, el Gobierno reconoce que no tenía ni idea de lo que pasó, del pegote que tiraron encima de esta iglesia barroca, ¿no? Bueno, pues esto y lo mismo, mire, regalo y el informe, consellera. Aquí lo tiene, no gaste perres. Está cayendo, está cayendo. Por lo tanto, no hay ninguna duda del peligroso estado en el que se encuentra y de la urgente necesidad de intervenir para salvar este bien patrimonial. Existe presupuesto y existe necesidad, ahora necesitamos que exista voluntad política. No se puede seguir esperando, señora consejera, meses para llevar a cabo una reparación imprescindible para que se mantenga en pie el conjunto del sanatorio de Bustiello y se ponga fin al abandono que padece. Le trasladamos la petición realizada desde la plataforma Salvemos el Sanatorio de Bustiello. Ahora que recordó Audaz Acera, le recuerdo su compromiso con esa plataforma a la que nadie escucha, y diferentes colectivos que muestran su enorme preocupación por el abandono y la dejadez que sufre esta joya del patrimonio industrial asturiano. Vamos a continuar insistiendo, no vamos a flaquear en el empeño para que sea una solución a la techumbre de la botica y, en todo caso, que quede bien claro, consellera, la reparación de la botica no es una renuncia a la rehabilitación completa del sanatorio y todos sus componentes. Insisto, hay dinero, hay necesidad, necesitamos voluntad política. Estoy terminando ya. Sin duda ninguna, la recuperación integral de este sanatorio ayudaría y contribuiría al desarrollo económico del concello de Mieres y de la comarca de la Montaña Central. Aquí tiene el estudio, consellera, no pierda más tiempo. Está cayendo. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Palacios. Usted sabe perfectamente, y se agradezco esas fotos y su intervención, pero sabe perfectamente que para cualquier actuación desde la Consejería y desde Patrimonio se necesita un estudio cualificado, un estudio que hay que encargar y un estudio que además tiene que pasar después, cuyas obras y cuya ejecución tiene que pasar además por el Consejo de Patrimonio. Y como señala, sí, el antiguo sanatorio y la Escuela de Niñas y Farmacia se integran claramente dentro del conjunto denominado Poblado de Bustiello, declarado bien de interés cultural, con la categoría de conjunto histórico por el decreto 7017 del 25 de octubre. En concreto, el Hospitalillo de Bustiello está formado por un conjunto de 6 pequeñas edificaciones, 4 de las cuales se encuentran unidas entre sí por corredores. En alguna ocasión anterior ya me había referido a cómo todos los inmuebles del conjunto se encontraban sin uso y en avanzado estado de deterioro, con riesgo de colapso en varias zonas por las condiciones climatológicas y los actos vandálicos producidos tanto en el exterior como en el interior de los inmuebles. De manera que, dado que no se tenía previsión de darle un uso en concreto al conjunto, se planteó la necesidad de realizar unas obras de mantenimiento, intentando no desvirtuar el carácter del conjunto, con el fin de paliar el deterioro progresivo que sufren los inmuebles al encontrarse sin uso. Se encargó un proyecto que respondiera a dichas necesidades, modificación de proyecto de ejecución de obras de consolidación de fachadas, cubiertas y cierre de huecos del antiguo Hospitalillo de Bustiello, Santa Cruz, ese es su nombre, redactado por los arquitectos don Justo López García y Alejandro García Díaz, que recogía las obras mínimas necesarias con el fin de frenar el deterioro, asegurar o demoler las zonas más deterioradas y evitar el paso de personas ajenas. El proyecto fue informado favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias y comunicado dictamen aprobado en reunión celebrada el 3 del 5 del 18. Durante el último trimestre del año 18 se realizaron los trabajos conforme al dictamen y al proyecto. Así, se realizaron obras de consolidación y estabilización de las fachadas de la primera planta del edificio correspondientes a la antigua farmacia, se retiraron los escombros, etcétera, etcétera, toda una serie de actuaciones previstas en el mismo. Pero, como le indicaba antes, teniendo en cuenta las necesidades actuales, sí que en la actualidad la Consejería de Hacienda y Juego, a quien está escrita este monumento, tiene previsto realizar un estudio actualizado del estado de conservación del edificio y de sus posibilidades de reutilización, ya que es fundamental, de cara a realizar inversiones sobre este u otro espacio, conocer los usos y a los que será destinado de cara a que tanto la inversión como las obras sean realmente eficaces y eficientes.